Desde el ciclo 2011, donde se alcanzó el récord de 35.700.000 hectáreas sembradas, se inició un fuerte descenso en la superficie hasta sembrarse tan solo en la última campaña 33,5 millones de hectáreas. Hoy, gracias a las condiciones de producción y comercialización, esta situación puede volver a suceder, impactando fuertemente en los resultados totales de producción de granos de nuestro país. A continuación, en AgroTV, el consultor Teo Sorraquín analiza esta situación y presenta algunas claves para poder defenderse y ser más eficiente, no solo en el lote, sino también en la gestión. En una campaña con números ajustados, la inteligencia práctica será clave para tomar decisiones acertadas. El consultor Teo Sorraquín repasa algunos conceptos que hay que tener en cuenta para mantenerse con márgenes positivos. Diría que tenemos parámetros externos y parámetros internos. Desde lo externo, a veces es duro pensar en hacer negocios en un contexto institucional que está pasando en la Argentina, cosas como Nisman, elecciones en Tucumán, es un marco complejo, tenemos un año muy político, un contexto político, donde los tres candidatos principales, algunos son muy claros en sus políticas hacia el sector y otros son muy vagos, y uno cree que va a haber un cambio, y creo que parte de la microeconomía, la parte de las empresas, están traccionadas por un deseo, una esperanza de que va a haber un cambio. Yo creo que lo va a haber, pero se va a requerir que algunos de esos cambios sean fuertes para que el sector recupere competitividad. Y después tenemos un contexto macroeconómico de inflación, atraso de tipo de cambio, dólar negro, dólar blue, cepo, que son restricciones comerciales que limitan la competitividad, y es como salir a pelear con una mano atrás del cuerpo. Entonces, parte de la competitividad que le hace falta a la Argentina en general y al sector en particular tiene que venir por cambios desde lo político, desde lo institucional y desde lo macroeconómico. Independientemente de eso, hay una competitividad que es propia, que es interna, que si yo lo que espero es usar todo lo que pasa afuera para postergar modificaciones internas que yo sé que tengo que hacer, que es, por ejemplo, adecuación de costos, modificaciones de escala, definición de roles, búsqueda de eficiencia, aplicaciones de tecnología o mayor conocimiento para aplicar, tendría que tratar de hacerlo, aún con las dificultades financieras, que este es un año muy financiero, tratar de no esconder abajo de la alfombra mis propios problemas de competitividad. Teo, ¿y cómo se encuentra la situación de la empresa agropecuaria, o más allá de que su gestión haya sido la esperada en la última década? Si yo tengo que definirlo en general, diría que el sector empresario agropecuario argentino tiene un nivel de anticuerpos bastante alto para no haber bajado los brazos en este contexto. Creo que lo que vos decís de empresas que ya han hecho toda la búsqueda de eficiencia y competitividad interna, lo que tendrán que esperar es que venga competitividad desde afuera, insisto, corrección de tipo de cambio, liberación de comercio, etc. Si aún así eso no existiera, quiere decir que algunos negocios se transformaron en inviables. Digamos, la pregunta que es muy usual es ¿dónde está la crisis? Claramente hay una crisis de negocios. La agricultura no cierra bien, la ganadería de engorde no está cerrando bien, la ganadería de cría es una cosa que es distinta porque hoy está con valores un poco mejores, la lechería está perdiendo rentabilidad. Entonces los negocios, diría en términos generales, están en crisis. Ahora, no todas las empresas llegan con el mismo nivel de crisis, ni todas las personas con el mismo nivel de abatimiento. Esto depende de cómo te pegó la crisis antes, si es tu primera crisis, si venís arrastrando todavía problemas del 2008-2009, que fue una campaña muy dura también. Entonces, un cliente mío dice, tantos miles de años que se hace agricultura en el mundo, ¿justo ahora se va a acabar? Yo creo que no se va a acabar la producción de alimentos, y creo que va a ser un gran motor para la Argentina. Ahora, eso no quiere decir que estas crisis son muy malvadas en algún punto, porque se llevan personas de carne y hueso, hay empresas de carne y hueso que dejan de operar. Entonces, mirá, se cayó un poco la superficie sembrada, bueno, pero eso tiende a la concentración, con lo cual hay como un mensaje un poco esquizofrénico. Queremos defender a los que estamos haciendo que salgan a patadas del rancho. Entonces hay algo ahí que a mí no me termina de cerrar, un mensaje de gobierno que dice defender al pequeño productor, y lo que está haciendo es, le está pegando con un martillo todas las mañanas en los dedos, ¿no? Sorraquín repasa qué decisiones de política agropecuaria pueden esperarse de los tres candidatos presidenciales mejor ubicados en las encuestas. Cualquiera de los tres candidatos va a implicar un cambio. Hay algunos candidatos, Macri y Massa sobre todo, que están siendo mucho más específicos en las políticas hacia el sector, fiscales, impositivas, de comercio. Y está Scioli, que uno intuye que cuando uno habla con algún asesor de él,
dice que sí, pero no se pueden decir. Es como un mensaje un poco más confuso. Es un mensaje, creo que, alineado con lo que es el candidato y alineado con lo que es de dónde viene el candidato, que hay cosas que pareciera que no puede decir. Yo diría que cualquiera de los que asuma no va a tener una facilidad ideológica para tomar decisiones. La realidad me parece que lo va a obligar, entre comillas, a tomar ciertas decisiones. Hay retenciones que no se toleran más, hay distorsiones de precios relativos que no se toleran más, hay un déficit fiscal que no se tolera más. Entonces, gradualismo, shock, después le ponemos, lo adjetivamos. Pero me parece que en el fondo ninguno de los candidatos sabe justo qué va a ser el 11 de diciembre, porque va a ir al fondo del frasco a ver cuánto quedó en el Banco Central, qué conflictos sociales uno tiene, y ahí lo van a descubrir. Pero creo, y esto es una mezcla de optimismo con esperanza, uno no sabe cuántas ganas tengo que esto suceda, que el candidato que gane no le va a tener que dar más remedio que tomar algunas medidas normales, racionales, de los países que compiten con nosotros, de países de la región, que lo va a llevar a un camino de rebote de la macroeconomía. ¿Cuál es el riesgo que yo veo? Que si hay un rebote de la macroeconomía, digamos un poco por ajuste de variables internas, un poco de suerte quizás desde afuera y suba de precios, el que haga esos cambios, y supongamos que le vaya bien en los primeros meses, piense que es un estadista que le encontró el agujero al mate. Y en realidad esto es un camino de largo plazo. En algún momento va a haber un rebote, como hay siempre después de un ciclo negativo, y el tema es no enamorarse del rebote y seguir pensando que hay que hacer cosas en educación, corrupción, infraestructura, además de unas variables macroeconómicas normales, razonables. No se tolera ciertas variables que hoy uno la ve en 3 o 4 países del mundo desarrollado, ya ni siquiera desarrollado, ¿no? Que no lo ve en ningún país desarrollado. Creo que por ahí viene esta mezcla de esperanza con optimismo. ¿Y cuál es la oportunidad en el valor agregado que se puede llegar a presentar en base a la demanda creciente de alimentos a nivel mundial? Yo creo que es una cosa interesante, es más allá del panorama que uno ve de corto plazo negro. Yo hago unas encuestas, digamos, informales, en conferencias, en talleres, donde uno pregunta, a ver, ¿qué mirada tenés para el corto plazo? Llamémoslo la campaña 15-16. Y en general vos encontrás un pesimismo del 70-80%. Hay un 20% de gente que dice, en este criterio, mira que hay créditos subsidiados. Cuando vos estirás el plazo, el optimismo se recupera. Todo el mundo piensa que en el 2018 va a estar mejor su negocio, su empresa. Eso tracciona para adelante. Entonces creo que cada empresa, hay algunos criterios de competitividad. Uno de los criterios de competitividad, no es el único, es la actitud de innovación. O sea, yo no puedo pensar que voy a hacer los próximos 10 años lo mismo que estoy haciendo ahora. Ahora, vamos a seguir sembrando soja, vamos a seguir sembrando maíz, vamos a hacer cerdos, carne, leche, todo eso va a estar. Yo creo que todo lo que es proteína animal tiene una cosa de proyección interesante, pero también creo que los commodities lo tienen. Entonces, cuando se habla de agregar valor, esto no es para todos, pero creo que aquellos que puedan tienen que intentar hacerlo. Creo que hay que fomentar emprendedores que fomenten nuevos negocios, que agreguen más valor y para tener un país mejor. Pero también hay un tema de cambio de generaciones que se va ocurriendo, por suerte, pausadamente, donde los más jóvenes vienen con ideas nuevas y más emprendedoras a veces que los que somos más veteranos, y los más veteranos a veces ponemos los pies en la tierra y le decimos, todo bien, pero ¿sí? Vamos en tercera, que cuarta por ahí, en esta curva no la pasamos. Entonces creo que ese equilibrio de dar lugar a lo nuevo, sin perder la sabiduría de lo viejo, es un lugar razonable donde tendríamos que tratar de parar las empresas. En lo que respecta al rol del sector agropecuario en la recaudación fiscal, el consultor advierte que es un riesgo para cualquier candidato tener una mirada de corto plazo. Creo que si el futuro presidente o el que salga candidato empieza a pensar así, no me importa de dónde recaude. Mientras recaude, lo que está haciendo es comprándose la próxima crisis. O sea, claramente sí es importante de dónde se recauda, porque yo puedo pensar, por ejemplo, yendo al sector agrícola, que un ambiente frágil, llamémoslo del NEA, argentino, Chaco, Santiago, no me importa, hagamos soja, si el maíz no cierra no importa. Eso es biológicamente mentiroso. No se tolera un modelo de ambientes de altas temperaturas donde no existan las gramíneas. Entonces, si alguien empieza a pensar así, con una mirada cortoplacista, se está comprando una crisis rapidito, digamos, me parece, o no vamos a salir de la crisis en la cual estamos. Ese sería un punto. Segundo punto, la Argentina necesita hacer un boom de exportaciones nuevamente. Estamos perdiendo 10.000 millones de dólares de exportaciones hace 2 años. Este año vamos a terminar cerca de 60, el año pasado de 70, el otro año de 80. Entonces, eso no es sustentable para un país, porque esas son las cosas que te llevan a que un gobernante piense que un cepo es la salida, etc. Entonces, la recaudación tributaria por retenciones, digamos, de trigo es ínfima, es mínima, no suma.
Las de soja, que todo el mundo dice, no, eso es la que hay que mantener, yo comparto porque creo que hay una mirada social o integral que hay que tener. Ahora, comparto en la medida que es como cuando uno toma el criterio original con el cual se pusieron. Mirá, hay un exceso de renta, hay un conflicto social 2001-2002 descomunal, acá hay que tener una mirada integral, no mirarse el ombligo. Ahora, pensar que en el mediano plazo, todo lo que son impuestos distorsivos, cargas fiscales excesivas, 37, 40% del Producto Bruto, son sustentables, no lo son, de hecho no lo son. Ahora, como contrapartida, yo estaría esperando niveles de recaudación donde todos aquellos que tienen que pagar paguen, ¿no? Entonces, que donde la evasión sea mal vista, no solo desde el punto de vista tributario, sino también desde el punto de vista social. Y por ahí que los argentinos a veces seamos un poco menos transgresores. Nosotros, con estas presiones tributarias, en la Argentina, en Estados Unidos o en Afganistán, suele ocurrir que la curva de evasión tiene tendencia a subir. Yo creo que un esquema, una reforma tributaria razonable, que haga donde una base tributaria más amplia pague mucho, pero razonable, va a ser más sustentable en la Argentina de largo plazo.